Sin Red, con mirada de entrenador. Claro, bueno, aquí estamos con nosotros Gustavo Fernández. ¿Qué decís, Gustavo? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, bárbaro. ¿Te puedo decir el ex Lobito Fernández? ¿O todavía sos el Lobito Fernández? Mirá. Y si sos el Lobito, ¿hasta cuándo? O el Lobo. Lobito. No sé, ojalá, déjamelo, porque encima con mis hijos ya estoy perdiendo la identidad. Claro. Por suerte tengo a Gusti que se niega a ser Lobito. Igual. Él es Gusti, Sí, lo ha aclarado muy bien, nada que ver. Juan ha ligado este sobrenombre y no tiene problema en continuarlo, pero yo ya no me di Lobo. Algunos que me conocen, sí. Mi señora ya directamente no me dice ni nada. Ni el nombre. Te habla a veces. No, pero sí, yo Lobito va a seguir siendo siempre. Espero. Sí. Mira, por lo menos me hace sentir más joven si me dicen Lobito. Claro. ¿Quién te lo puso? Bueno, eso viene de San Luis, que era el Lobo Puntano, el equipo donde jugaba, Epu. Así que hay un periodista, uno así. Y se ve que molestando, hinchando, me puso el Lobo Puntano y quedó. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue salir a San Luis en una época en una liga que no era la liga de hoy, ¿no? Que había muchísimas más incertidumbres que certezas? ¿Cómo fue para vos eso? No, primero que era jovencito, 20 años, tenía muchas ganas de por lo menos incursionar en la mejor liga, que era la Liga Nacional. Nosotros en 9 de julio ya habíamos tenido la experiencia de la Liga B, que era en ese momento, que es el Tenías de ahora. Pero no estaba claro. Sí tenía claro que quería casarme con Nancy, quería formar una familia. Nunca ella vio que el básquet iba a ser nuestro futuro en ese momento. Y después, cuando la cosa se puso seria, vino bárbaro. San Luis llega... para mí pasaba a ser muy profesional en relación a lo que estaba acostumbrado en 9 de julio, que era todo más buscado individualmente que provocado por el club en sí. Vos vas de la mano, el entrenador era Daniel Z. Rodríguez. Exacto, Daniel Rodríguez, el Z. Él es el que le propone a los dirigentes llevarme. De hecho me agarra Rodríguez Sá, que Alberto era el que estaba metido en el básquet. ¿Quién es Fernández en la primera escena? Porque se ve que Z le había hinchado mucho y el otro había escuchado de Milanes, claro. Cortijo, otros nombres que eran vigentes. Mucho más rimbombante y Z hablaba de Fernández. ¿Y quién es este famoso Fernández? Y yo no sabía dónde meterme. Ese fue la primera vínculo que tuve con Rodríguez. Pero sí, yo lo tomé, o sea, imagínate lo que significó para mí el hecho de poder ser profesional y el hecho de poder estar codeándome o por lo menos midiéndome con esos nombres que te dije antes. Así que yo me acuerdo que lo tomaba con mucha presión, ¿no? Porque era primero, me casé con Nancy, venía Juan, o sea que no era una boludez lo que me estaba pasando, tenía que ser sí o sí mi futuro, así que era una condición. Era todas las fichas ahí. Exacto. ¿Tuviste compañero del Negro Romano, Hernán Montenegro, sí. Juan Espil, sí, Campana? Sí. Campana, Juan Espil, más. O sea que, digamos, grandes ligas de arranque. Exactamente. Así, sin aviso. Si tuve que aprender a conducir, me pusieron a gente de mucho carácter al lado y de mucha jerarquía para arrancar. Y creo que me sirvió. De entrada me sirvió. Sí, evidentemente sí. ¿Cómo ves todas esas etapas? Vos salís airoso, salís campeón de Liga Nacional de allí. Bueno, pasás sí, a clubes muy importantes, vas a Atenas, sucede el accidente físico de Gusti. Pasas a Boca. Bueno, todo el recorrido que nosotros conocemos con 5 títulos de liga, con una cantidad de méritos personales y en lo colectivo también. ¿Y cómo ves aquella liga y ves esta actual liga? Bueno, el recorrido, como te decía, me ayudó mucho lo que enseguida me mostró
que iba a tener que conducir como en el puesto que tenía. Yo parí la primera liga casi vamos a pelear por el descenso. Otra cosa que ayudó muchísimo, no es lo mismo Claro. experimentar pelear un Pelear campeonato que experimentar pelear un descenso. Eso fortalece, en cierta manera te enseña un montón y me ayudó a transitar lo que venía después, porque hay emociones muy son muy diferentes. muy diferentes y que hay que saberlas manejar cualquiera de los dos. Las ligas, lo que una de las cosas que me parece que el hecho de haber jugado 16 años me tuve que ir acomodando es que el básquet fue uno de los deportes que más fue evolucionando y que más fue cambiando. O sea, imagínate que yo arranqué el 9 de julio a jugar sin línea de 3 puntos, en algún momento cuando pasé por Atenas había el formato de la NBA, 4 cuartos de 12. En Boca también, cuando estuvimos en Boca, bueno, fue la liga, esa liga, la 96-97, la primera, claro. Fue con formato de 12 minutos. Entonces, un montón de cosas fueron sucediendo que de hecho hoy hablamos, ¿no? Siempre te preguntan qué pensás de las decisiones que toman los dirigentes de clubes. El dirigente de club constantemente va buscando algo en relación a lo que siente que puede pasar, que necesitan. Casi todo va de la mano en lo económico, a ver cómo frena la vorágine del jugador o del técnico con el tema de los contratos para estar dentro de un presupuesto. Eso siempre fue históricamente, pero el resto de las decisiones siempre fueron probando, poniendo, sacando. Lo que a mí no me gustaría o no me gusta es que, y lo he visto, o sea, prueba y error hay siempre, pero no podés hacer solamente prueba y error con una temporada porque no sabes si es bueno lo que estás proponiendo. Sí, Tendrías que darle un periodo un poco más extenso para realmente sacar una conclusión. ¿Qué pensás de esto que sucede ahora con la apertura de fichas extranjeras a 8 fichas en el NBA con 2 posibilidades de extranjero? No, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué lo ponen así? ¿Por qué lo plantean de esta forma? La que te decía, para mí siempre está esa puja, esa lucha de ver cómo frenar este tema contractual. Le meten distintas formas. Se enojan con los representantes porque dicen que son los culpables, se enojan con el jugador porque no es realista de la economía de un país. Que es difícil que se pongan realistas cuando en el medio está la posibilidad de tener un buen pasar o de defender tu trabajo. Sí. Aparte hay un mercado internacional, ¿no? También. Porque si el jugador pudiera jugar solamente acá, si bueno, mira la realidad del país, pero mira, yo tengo en Brasil me pagan otra cosa, y si voy a jugar a otro lado me pagan otra cosa. Pero también eso hace que el mercado se ponga de otra manera. Lo mismo me pasa, qué sé yo. Yo creí con la soja pasa lo mismo. Sí, totalmente. Yo creí que Brasil iba a impulsar un poquito más, o iba a ser un poquito más, iba a tener más incidencia en esa cuestión, pero bueno, tampoco amagó. Sí, y ahora es como que se frenó, tampoco hay tanto que se están yendo. Pero para mí, como te decía, prueban cosas, no significa que después lo vayan a tomar como... Sí, obviamente el hecho de que exista le da la posibilidad a un club de poder tener 8 extranjeros, que no está bueno, no estoy de acuerdo. Pero creo que son medidas que van a aparecer siempre, no medidas que van a aparecer siempre, pero sí son cosas que van dando vuelta y que siempre aparecen y quedan después en el recuerdo, como nos pasó a nosotros con esa regla americana que en algún momento la tuvimos que vivir. No, yo quería volver a lo de Rodríguez Sá, ¿no? Un personaje, Alberto Rodríguez Sá, que buscaba al tal Fernández. Él de la nada prácticamente se metió en el básquet de lleno, incluso quiso jugar la NBA en un momento, meter a la franquicia. ¿Ah, sí? Sí. Eso no lo sabía, sí, es nuevo. Sí. No me sorprende, seguramente. Sí. Creo que Rodríguez Sá tenía una iniciativa que era muy empujada o direccionada, en este caso por Daniel, que le gustaba proyectarse mucho y ayudaba a esos directivos que estaban, o a esos
esos personajes que aparecían, que están siempre, y ni hablar el que está ligado a la política, que tiene más acceso a poder hacerte realidad una ilusión o un pensamiento, lo aprovechaba. Capaz que ya no estabas vos, pero fue así. Y creo que salió una nota especial incluso en Solo Básquet que tenía esa inquietud. Pero bueno. Ahora van a jugar un partido amistoso, claro, supuestamente ahora San Lorenzo, sí. cosas, así que... Sí. ¿Tenía alguna anécdota con Rodríguez Sá? ¿O él se metía mucho en las decisiones del técnico? ¿No? Lo que no se metía en las decisiones técnicas. El Sí, técnico tenía no, una pero- manera de ver el básquet bastante particular, que de hecho la que yo más me acuerdo conmigo en particular, era que él odiaba a Marcelo Milanesi, no le gustaba que... Entonces él me proponía, yo tenía a Juan chiquito, me proponía, si yo le tiraba un caño y le pegaba una cachetada en la cara, me compraba un cochecito para Juan en ese momento. Entonces esa era su manera de ver, Mojarle la oreja, mojarle tenía que la oreja, mojarle la claro. oreja al otro. Imagínate, todo lo más opuesto a ese tipo de cosas, Claro. Era mi juego dentro Claro, de claro. una cancha de básquet. Así que, bueno. Gustavo, De hecho, le tuve que comprar yo un carrito mucho más Claro. austero. Claro. Eso, antes que te dieran el cachetazo a vos. antes que me dieron el cachetazo. Bueno, yo tuve la posibilidad, la suerte, diría, de trabajar con vos en varios clubes, ¿no? En Boca, en Estudiantes de Olavarría, en Estudiantes de Bahía Blanca y después, Mar del bueno, Plata. en Quilmes de Mar del Plata, yo ya como entrenador principal en esa oportunidad. Siempre tu característica, si yo tuviera que decir algo con respecto a tu forma de ver el básquetbol y a tu forma de jugar, yo siempre digo que sos un jugador que intentaba mejorar a su compañero y estaba pendiente de que el compañero dentro de la cancha estuviera cómodo, recibiera la pelota donde la tenía que recibir, pudiera jugar su juego y poder ir amalgamándolo entre todos. ¿Qué parte de eso, de esa personalidad tuya como jugador, la trasladás ahora a tu nueva actividad, a la actividad de coach? Intento de que sea un porcentaje alto de ese estilo. No solo en que se sienta en que se sienta cómodo el jugador, sino que también encuentre su propia comodidad dentro de una agresividad defensiva o ofensiva que se te ocurra. O sea, no sé cómo explicarlo mejor, pero ser más realista en relación a lo que uno pretende y tener en cuenta qué clase de jugador tenés contratado, porque más allá de los ideales que tengamos nosotros cada uno, después tenés que tratar de que que el jugador se sienta cómodo dentro de al menos esa identidad. Ese tipo de cosas me parece que van de la mano en cómo fui siempre, pensando, no solamente mirando al jugador que era claro, generador de cosas, sino el que estaba haciendo el trabajo sucio o el trabajo que no se ve para que ese jugador disfrute también. A mí me interesaba mucho que ese jugador que ponía el bloqueo para que Espil, Campana pudieran hacernos ganar, se sintieran realmente partícipes desde el punto que pudieran. Valorado, ¿no? Valorado, por lo menos del lado mío, porque para que no lo deje de hacer o para que lo haga mejor y para que se sienta como tiene que ser, parte de ese equipo, que si no, obviamente que hay algunos jugadores que lo pueden hacer mejor o peor solos, pero para poder ganar siempre está visto que necesitas de todo. Necesitas de tus compañeros, necesitas de todo el mundo, sí. Metiéndonos en la etapa de estudiantes, más allá de lo que siempre se te ha preguntado, la etapa dorada de los títulos, fuiste uno de los primeros de llegar de esa camada que ganó tanto para Estudiantes. Te vas a Bahía cuando hubo mucha novela en la salida de Fernández de Estudiantes. Bueno, seguís tu carrera. ¿Cómo viviste el proceso de Estudiantes de ganar absolutamente todo a terminar vendiendo una plaza y arrancar de cero el torneo provincial de clubes? Te lo pregunto porque calculo que lo seguías leyéndolo, con contactos con amigos. ¿Cómo viviste ese proceso de Estudiantes? Mira,
obviamente que una vez que terminó la posibilidad de seguir acá, uno quedó un vínculo más que todo humano, el que va siguiendo. La vorágine de poder sostenerte y mantenerte deportivamente hace que por ahí no estés tan atento a cómo le está yendo a los demás. Y no escapaba a mí, o sea, yo tuve que ir me fui con Pepo a Bahía Blanca, y tuvimos un año encima fue un año bastante complicado económico, o sea, cada uno tenía su propio problema como para estar atento a lo... Sí sé que ese año llegó a la final una vez más, Estudiante, que no es fácil hacerlo 3 años seguidos, no logró ganarla. Después uno va pensando, bueno, que por algo forma parte de unos planteles, por algo por ahí los equipos terminan siendo ganadores y no es solamente una figurita en particular, sino un grupo que te hace salir campeón. Y bueno, después vino obviamente un proceso de desgaste, me imagino yo, como sucede en todos lados, de desgaste dirigencial que es difícil de sostener, y creo que también después vino un tema mucho más general, que fue muchos de los chicos de Estudiantes salieron al exterior, y como le pasó a Estudiantes, le pasó un montón, y entonces tuvo que empezar toda una liga nacional a ver cómo reemplazaba tanta gente que se iba, y empezar a armar nuevos planteles con jugadores que no se conocían tanto, que a lo mejor no es que no tuvieran la calidad, sino tenían que esperarse. Y bueno, las elecciones por ahí hicieron que ese tipo de cosas bajaran hasta llegar a esa realidad que fue no tener más básquet en el primer nivel. Creo que vamos a coincidir todos que la 99-2000 fue una de las ligas de mayor nivel de la historia de la Liga Nacional, sí, y que Atenas fue un tremendo rival para esa serie de 7 partidos. Hoy, a 16 años de ese logro, ¿cómo lo ves? ¿Por qué fue campeón Estudiantes? ¿Cuál fue la clave? Mirá, la clave no es difícil de verla. Habían tremendos jugadores, como te decía. Casi el 60% del plantel de Estudiantes se fue a jugar a Europa y uno a la NBA. Claro. O sea, Sí. hay un motivo principal. Al frente había otro equipo que, si también quería, tenía el 60-70% de los jugadores jugando en Europa. Por decisiones no lo hacían, a lo mejor. Eso era el factor fundamental. Y en relación, el plus que tenía Estudiantes fue 8.000 personas dentro de una cancha, que no iba a dejar escapar ese momento ni por casualidad. Nunca lo habíamos vivido, creo que nunca se había vivido una cosa así, porque solo recién con Peñarol en el Polideportivo apareció un estadio similar con la capacidad de gente. Atenas tenía un estadio, tenía muchos seguidores, pero tenía una capacidad limitada que era 3.500, y antes, viste, que dejaban permitir un poquito más. ¿Lo sentiste? ¿Te agrandó? ¿Viste que Atenas lo achicó Atenas? ¿Incidió eso? Para mí, no sé si lo achicó Atenas, nos agrandó a nosotros. El hecho de llegar, lo charlamos siempre con los chicos que estuvimos ahí, el hecho de llegar a la cancha 1 hora y media antes a prepararte y ver una cola que del Maxi terminaba en el portón de entrada del club, no podías no ser ajeno a ese tipo de cosas. O sea, tenías el jugador con calidad, tenías cantidad de jugadores, porque había un banco bastante interesante, de lo cual después se mostró que también podía hacerse cargo de una temporada, y tenías un plus que tenías que poner el doble de corazón allá dentro de la cancha. Hacemos una pequeña pausa, Alberto, y seguimos en esta interesante charla. Punto para Estudiantes, gana 77-71. Empieza a abrochar el campeonato tan soñado, tan anhelado. Se viene el agua que la manda para Campana. Campana hace un rodeo, no encuentra la posición, la roba Fernández. Sebastián Era, que sea. Sin Red, con mirada de entrenador. Acompañamos al deporte local,
porque creemos en la importancia de la integración, la constancia y el esfuerzo individual y colectivo. Tenemos programas de becas y actividades para adultos y adultos mayores, fútbol barrial y diferentes propuestas donde vos sos protagonista. Municipalidad del Partido de Olavarría. Intendente Ezequiel Gali. En Crazy Paint. Sin red. Vía de comunicación 2284 52 12 93. Face Sin Red Sapiens. Sin red. Con mirada de entrenador. Gane 5 años seguidos y decir, bueno, el resto jugamos, el que sale segundo es el campo. Claro. Estábamos hablando de la referencia de los topes salariales o los equipos que rompen el mercado. Hoy hay un fiel reflejo en la Liga Nacional, lo de San Lorenzo de Almagro, que mantiene la base. Germán dijo que va a continuar un año más y va a ser en San Lorenzo. Acaba de confirmar a Selén Zafar, que dentro de la Liga Nacional es uno de los jugadores más destacados. Lo tiene apalabrado a Dec. Y bueno, el resto que juegue por lo que queda. Hacía mucho que no escuchaba apalabrado. Yo le hago escuchar palabras sí, que usted trae acá a la mesa algunas palabras que no da el perfil de treintañero. Sí, porque toda la vida escuché radio y ya estoy de esa época. Pero ¿estás de acuerdo con esto, Gustavo? Sí. Tampoco creo que sea automático. No creo que San Lorenzo vaya a ser el campeón porque contrate por mucha plata a jugadores que Zafar sigue siendo el mismo y así con todos los que podemos nombrar. Y creo que pueden armarse contras muy interesantes y destruir esa vorágine de pagar de más o de sobrepagar para que se equilibre. Pero también creo que no sucede, o sea, siempre a la hora lo que es julio, agosto es un problema para los clubes muy grande porque ves que se te va uno y empezás a ofrecer cosas que no tienen no tienen sentido. Te pones ansioso, te asustás un poco. Es el momento, antes de ayer decíamos, yo le decía a ellos, es el momento más crítico de la temporada, donde más tiene que... Más daño se puede hacer. Claro. O donde lográs, donde conseguir los logros también. Sí, tal cual. Vamos a hablar un poquito de la actualidad sí, mira, para la gente que quiere escuchar algo del nuevo estudiante, saber qué hay. ¿Qué es lo que pensás vos respecto de tu proyecto, ¿no? Lógicamente vos después te juntás con los dirigentes, hablás, consensúan cosas, pero ¿qué querés vos para este estudiante de Olavarría? Obviamente que en la cabeza está el mayor éxito que pueda conseguir para devolverle, para ir de la mano con la sensación que me hacen sentir a mí el hecho de volver acá a Olavarría. Y no es palabrería, o sea, es lo que más me gustaría. Después hay realidades, y dentro de esas realidades vos podés armar un equipo y identificarte con él, y después no significa eso que sí o sí tenga que ser el 1, el 2, el 3. Te puedes sentir cómodo con ese trabajo y cómodo con esa identificación de equipo. Eso es lo primero que me gustaría que pase en relación a mi proyecto de equipo. Que comienza por el cuerpo técnico y trasladado después a los jugadores que lo tienen que llevar a la cancha. Eso sería el objetivo número 1 mío, sentir que terminó un año y yo dentro del campo estaba yo, no que pasó un año y no que me ha pasado en otra oportunidad, que no lo logré, y eso ahí es donde tenés que tratar de elegir bien para poder lograrlo. Después, mi pensamiento cuando uno entra a una competencia es el más alto, siempre. Inconscientemente, cualquiera lo va a hacer. Pero sí está la realidad y sí está en el arranque de una temporada ahí poniéndote objetivos cortos, cumplibles. Que solo de esa manera te sentís satisfecho. Dejando de lado el tema de la identidad y todo eso. O sea, corto y cumplible como equipo. Que los veremos a medida que hoy no tengo ningún jugador todavía en el plantel, así que es difícil
que pueda empezar a proyectarme de nada en respecto a eso. Claro, pero darle el cimiento a cada cosa, una primera base para después ir a otro lugar, para después está seguir el colectivo que va a ir de la mano, que creo que el de todos, y después está el individual. A mí me encantaría que el jugador que pase el año conmigo sienta que ha mejorado en algo, no que fue en vano el paso con mi compañía y la del cuerpo técnico. Si eso sucede, también está dentro de los parámetros de satisfacción. Tuve la suerte de que ha sucedido y tuve la suerte de poder charlar hoy con jugadores que hemos estado trabajando juntos y que se han sentido cómodos. Bueno, vuelvo a lo mismo, es parte de la esencia que uno está acostumbrado y que me gusta que sea así. Me encanta el ambiente de laburo distendido, cómodo, en el cual haya un sentido del respeto y de la ubicación por la cual uno pueda distenderse, porque si no está el malentendido de ese tipo de cosas. Mientras eso esté claro, es otro objetivo cumplido también. Uno de los temas que se dialogó una vez que terminó la temporada de Estudiantes, luego de la eliminación con Huracán de Trelew, era qué se iba a armar para la próxima temporada. No de nombres, sino con qué expectativas. Estudiantes ha jugado las últimas 2 temporadas en el Torneo Nacional de Ascenso con un presupuesto acotado para donde lo terminó ubicando la tabla de posiciones. El año anterior fue una muy buena campaña de Estudiantes, llegando a semifinales. Este último que terminó, por ahí terminó antes de lo que uno preveía, pero siempre de acuerdo al presupuesto que se había manejado. ¿Hablaste algo con los dirigentes? ¿Qué expectativas tienen ellos? Más allá de siempre está atado al presupuesto, pero quieren armar un equipo competitivo, pelear un ascenso, más allá que a veces dicen ascendemos y después no sabemos qué vamos a hacer. Pero, ¿cuáles son las charlas que has tenido con los dirigentes? Me imagino que la iniciativa de que venga va de la mano a lo mejor con ese pensamiento de ir un poquito más también, calculo yo. No es que yo he charlado a dónde quieren llegar. Sí, está claro que tampoco quiero que haga locura el club y que salga dentro de un presupuesto que no tienen. Pero me parece que hay que acompañar una iniciativa así para mejorando también lo deportivo. Si vos mejoras lo deportivo, toda esta envión que uno le quiere dar va a tener un respaldo mucho más inmediato y por ahí te puedes proyectar un poco más. Obviamente que voy a insistir en armar el mejor equipo que podamos o que yo considere que se pueda formar en relación a gustos y de esa manera, una vez terminado el año, se verá cómo ha estado. No creo que hoy tenga en mente o se quiera, digamos, atar a una frase, sino vamos por el ascenso solamente, porque lo otro sería una desilusión o un objetivo no cumplido. Por eso lo único que te puedo decir es, mentalmente, la mentalidad mía es, cuando inicio una competencia, está siempre pensando en ir por todo, pero tenés que ir en el medio viendo a dónde va. El armado del equipo va a ir en mano a ir a buscar ese pensamiento inicial, que es ir por todo. Después uno verá hasta dónde le da el cuerpo. Un dato positivo de esta dirigencia de Estudiantes, uno hoy tiene diálogo con jugadores que pasaron en otras temporadas por Estudiantes, sobre todo en la última, y me han comentado propios jugadores, o un dato positivo también para tu gestión, Gustavo, es que están esperando la llamada de Estudiantes y aguardando que otros equipos esperen. Caso puedo dar nombre de Figueredo, Gamazo, ellos esperan a Estudiantes. Creo que también es un dato positivo para el entrenador, más allá de utilizar o no a estos jugadores, tener ese aval. Hay jugadores que esperan qué va a hacer Estudiantes para después salir al mercado. Bárbaro, eso es precioso. Sí, ahí permitime meter un bocado. Estudiantes guarda de aquella época una forma de tratar al jugador que tiene que ver con ser un equipo de A. Y de ser un equipo de A que ha tenido
todo un bagaje, toda una historia, todo un recorrido. Entonces, se vive de determinada forma, se los cuida de determinada manera, se le da casa de determinada calidad. Hay una cantidad de cosas Claro. que el club lo toma con muchísima naturalidad y no pasa. Aún hoy, todavía en otros lugares, Estoy seguro. en otros equipos de la liga. Estoy seguro. Y creo que esos son los condimentos que hacen de que los jugadores esperen esa propuesta o de última vamos a ver hasta dónde puedo Claro. aguantar para quedarme en un club, y que me encanta escuchar ese tipo de cosas porque significa que tenés al menos un buen feeling con ese jugador. No sucede así en todos lados, no te pasa, y de hecho también no solamente los culpables son los entrenadores, puede pasar que el club sea un motivo por el cual un buen jugador o un jugador que quiera pretender no quiera volver, y esto al no estar ya es un paso enorme y bueno. Gustavo, tengo una pregunta que no tiene que ver puntualmente con el básquetbol, así que te saco de esto porque no me la quiero guardar. No, y además ya nos queda Digo, un nos queda minutito porque que nos venga. queda muy poquito tiempo. Yo te digo, Guillermo Vila, Gastón Gaudio, Gustavo Fernández, ¿sí? Está en ese triunvirato entre los 3 jugadores que lograron ganar Roland Garros en un torneo de tenis, y con el agregado que Gustavo Fernández además se convierte en el primer argentino que gana Wimbledon, ¿no? En la historia, por encima de estos nombres que hemos nombrado, Aparte. que hemos mencionado, perdón. Y por otro lado, lo ves a Juan Fernández entrenando con la generación dorada, ¿no? ¿Qué te pasa a vos con eso? Satisfacción total. No hay otra. También Pepo sabe que seguimos muy de cerca lo que pasa y sabemos el sacrificio que ellos tienen y le dan a este tipo de cosas. Así que, pero por ahí, como hablábamos primero, uno no tiene relación ni tiene valor, ni valora realmente lo que está pasando. En el caso que has nombrado a Gusti, porque va el día a día de la mano de otras cosas, y por ahí cuando hacemos la pausa y miramos un poquito más de lejos y vemos a nuestro hijo participando, porque tuvimos la suerte de acompañarlo en un Roland Garros, en un Wimbledon, en un US Open, impensado, cosas que no hubiéramos imaginado. No entramos dentro del traje de padres, no entramos. No solamente por el hecho deportivo en sí, que es enorme, sino porque, no sé, creo que le pasaría a cualquiera. Es difícil de poder asimilar ese tipo de cosas. ¿Qué ves? ¿Qué tiene Gusti tuyo? ¿Qué tiene Juan tuyo? Cuando ves así en general, decís, no solamente jugando ni como deportista, me refiero Una característica. el hijo, ¿no? Vos mirás a tu hijo y decís, esto es mío, esta parte es mía. No, es imposible que me pueda hacer cargo de lo orgulloso que me siento de ellos, como que diciendo esto es mío. No. Juan es una persona muy dedicada, al igual que Gusti. Siempre tuvo muy claro a dónde quería apuntar deportivamente, y los pasos que tomó fueron muy cuidadosos. Que eso también tuvo que ver de la manera en que llegó y con los tiempos que llegó. Gusti fue precoz en todo, se tiró la pileta en todo momento, diferente a Juan. O sea, los dos con la misma capacidad técnica para el deporte, pero uno con un atrevimiento mucho más claro y contundente que el otro. Debido también puede ser por las cosas de vida cómo se le presentó la vida que tuvieron que enfrentar. Pero merecidísimo, más allá, hablo del lugar, no solamente de padre, merecidísimo, porque realmente uno escucha siempre las cosas que uno tiene que dejar de lado desde joven para poder llegar a alguno de estos objetivos que ellos han tenido la suerte de lograr. Y realmente es así. Nosotros vemos en Gusti y en Juan
teniendo la claridad suficiente a una edad muy temprana de que necesitas enfocarte diferente a cualquier chico de esa edad para poder estar dentro de un lote muy acotado de deportista de élite. Quedó expuesto que Cortito. como padre, a vos, tanto a vos como a Nancy lo hacen sentir muy realizado, tanto Juan como Gusti. Creo que haber jugado en 6 equipos y haber sido campeón en 3 también te hace sentir realizado como jugador. Totalmente. Bueno, y ahora, ¿qué te haría sentir realizado como entrenador? Bueno, campeón ya salió, así que... Recién dijiste una parte, que cada jugador que pase, Sí, dejarle algo. y sentir que tienen una identidad al equipo. Pero no hay cosa más linda que una vez que sentiste lo que es, o percibiste, o experimentaste lo que es ganar, no se compara con otra cosa. Ser campeón siempre, entonces. Y obviamente, ese tipo de cosas, una vez que las experimentaste, Sí. las querés. De hecho, te puedes llegar a confundir, como hablábamos, o sea, cuando te toca vivirlas seguido, decir, bueno, esto es una cosa Claro. de todos los días, una Sencillo, pavada. qué fácil que es, ¿no? Y después cuando tenés una sequía te das cuenta del valor que tiene. Prefiero experimentar siempre el vencer, no hay duda. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. La última breve resumen. ¿Qué sintió ser entrevistado por Pepiche? Rarísimo Ahí y lindo. está. Rarísimo y lindo. Porque sinceramente siempre creo que tenía un perfil para ese lado. Le gusta mucho Hablar. hablar, pero siempre tiene una visión diferente de dónde encarar las cosas. Aprendemos mucho. Yo compañero. creo que aprendió Bueno, mucho Lorena. sí, Sí, no, es aparte. probable. Sí, Hablando de también. hablar. Hablando de hablar. Bueno, Gustavo, Muchas gracias, te Gustavo. agradecemos y estaremos en contacto. Vamos a estar- sí, seguro. Para la gente estudiante se está trabajando ya en nombres. Sí, Ya está. está bastante cruz el chico que estamos laburando juntos en esa parte y está laburando a full. Bueno, Explota el teléfono de Lucé.